Entonces ese día, pues, empezamos con este PPT, que justamente les muestra, déjeme acá debe estar en mi Dropbox. A ver, aquí debe ser el 9, creo. Sí, este debe ser. Claro, entonces ese día yo les explicaba a ellos de que justamente cómo íbamos a configurar la infraestructura de Spring MVC, ¿no? En una aplicación web. Cómo configurar el dispatch servlet, ¿no? Y darle vida a algunas vistas y a las controladoras, ¿no? Y entender qué es el view resolver. Entonces ese día estuvimos viendo cómo implementar controladores simples, básicos, de Spring MVC y visualizar resultados, ¿no? Cómo construir la infraestructura, cómo poner controladoras hacia los usuarios de la aplicación web. Y había una parte en la que configurábamos el dispatch servlet, la controladora. Había la notación @controller y el internal subview resolver. Eso es lo que íbamos a ver, ¿no? Entonces, justamente habían dos partes, donde en la primera nosotros veíamos la funcionalidad de la aplicación y luego implementaban la funcionalidad requerida, ¿no? Entonces, Spring MVC es un framework web, es así como Strax, ¿no? Así como de repente hay otro, Strack 2, y hay Strack 1, Strack 2, después salió por ahí un Tapestry, que era popular también. Web Wicked también apareció. Entonces, PrimVC es de esa línea, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Mira, la verdad que no es muy complicado, ¿ah? O sea, funciona de esta manera, ¿no? Cada vez que viene un request, hay un servlet al inicio que es de ellos, que es un front, por eso se implementa el front controller, donde él recibe y después le pasa, como decir la pelota, a la controladora, que es una clase Java que nosotros vamos a hacer y le vamos a poner anotación @controller. Si la controladora de las muchas que tenemos es la que debería tener ese request, y eso se sabe porque en la misma clase se le anota el URL que se ha invocado, que tiene que ver con el incoming request que viene. Entonces, pues entonces esa controladora, gracias a ese URL, atiende. Y en algunos casos, pues, antes de irse a una vista, manda un objeto, ¿no? Como que para que se pinte en la vista de respuesta algo que ha venido de base de datos de repente, ¿no? A eso le llaman ellos modelo, ¿no? Entonces ese viene. Pero el front controller cuando le llega, él dice, ¿a dónde quieres mostrar este modelo? La controladora de repente le dice en la vista, no sé, en la vista usuarios, details. Y él dice, yo no conozco esa vista. Entonces se apoya de otro, que es el resolvedor de vista, donde él le manda también el mismo modelo, todo. Entonces finalmente el resolvedor de vista le dice, oye, ya, eh, muestra la siguiente página, ¿no? Al que hizo la llamada entrante. Entonces, así es el ciclo, ¿no? Por eso que van a haber una configuración para front controller, que es el dispatch servlet, va a haber una controladora, que es la que vamos a hacer nosotros en código Java, y va a haber vistas que vamos a hacer, pero que hay un resolver que las resuelve y nos dice dónde está ubicada, ¿no? Para que el front controller sepa después qué va a mostrar. Entonces, buenas Noel, Alex, Emer, estamos haciendo un repaso, entonces, ¿no? Entonces lo que van a ver ese día fue que yo levanté el IDE, a ver, levanten su IDE y de paso repasamos esos ejemplos que vimos. Entonces ya para la última clase nomás estaría pendiente lo que es seguridad y una demo desde cero, para que, donde vean cómo integramos todas esas partes, ¿no? Pero de todas maneras esto nos sirve como repaso para los que no estuvieron en la clase pasada. Hola, hola. Y sí, pues justo le comentaba a Noel a los chicos que me tocó, ahora me tocó a mí porque en mi trabajo todo el mundo ha caído con la gripe y ahora me tocó a mí. Y por eso también, escucha, desde ayer he estado mal así con las pastillas, con los panadoles. Y hoy día no he ido a trabajar también porque estaba con la fiebre todavía. Pero ya un poco se me está yendo ya. Entonces, si me agito un poco y estornudo, por favor, perdónenme. Sí, sí. Entonces, miren, este framework Spring MVC, nosotros también el trabajo lo estamos usando bastante porque si tú realmente lo entiendes bien,
Strax, todos esos frameworks ya pasan a segundo plano, ¿no? Entonces, porque es mucho más moderno este framework. Entonces aquí, acá está, ¿ven? Acá está justo las soluciones que vimos ese día con los chicos que estuvieron presentes. Entonces, por ejemplo, en su GitHub o en los ejemplos que ustedes tienen que ver, bájense la 9, la 10 y la 11, ¿ya? Entonces, por ejemplo, miren, voy a ir a mostrarles aquí lo que se aplicó, ¿no? Un ratito déjenme que recargue ahí el IDE, está todavía trabajando. Bueno, todavía no carga, ah, ya cargó ya. Entonces vamos a abrirlo, un ratito. Como estoy trabajando con una virtual, ahorita está medio pesadita la máquina, pero ya la demo menos mal que está acá. Entonces abrimos el proyecto y ahí van a ver cómo se configura en un proyecto web Spring MVC, ¿no? O sea, ya en el PON ahora lo que tendríamos que añadir sería pues la dependencia para web, ¿no? Ya está, pero la diferencia de los proyectos anteriores es que ya estamos incluyendo las dependencias para web, ¿no? Dependencias para web. ¿Ya? ¿Y qué más? Lo demás se mantiene. Bueno, dependencias para web también, que son independientemente de Spring, ¿no? O sea, un proyecto web necesita pues servlet, necesita soporte para JCTL, taglibs, ¿no? Sino que ahí estamos usando, acuérdense que ese grupo artefacto y versión son del propio Spring, ¿no? ¿Se acuerdan que había un repositorio del propio Spring que lo vimos en una clase? Todo eso para que venga aquí los jars que se necesita para web. Entonces, de ahí la parte que viene antes de empezar es la parte de configuración, ¿no? Donde tú le añades, donde tú le añades esto. Miren, ahorita va a aparecer. Ahí está, acá está. Entonces tú le pones un servlet, ¿ya? Le pones un servlet que es el front controller, ese que vimos en el PPT, ¿no? Ese que vimos en el PPT, aquí. Ese es el front controller, ¿ya? Entonces cuando tú pones ahí, le pones el nombre del dispatch servlet, que es el front controller, y si va a trabajar con un archivo que es como su agenda, o imagínate que fuera el recepcionista de un hotel, ahí tiene ¿no? Un cuaderno de registro de los que están hospedados en el hotel. Y esos que están hospedados en el hotel son las controladoras, ¿no? Por eso que cuando llega un request, él busca en su cuaderno, supongamos esto, y mira qué controladora. Y ahora, ¿dónde va a encontrar las controladoras? Si abrimos ese archivo, dice que las va a encontrar en la carpeta Account Web, ¿no? Entonces, haciendo uso del component scan, quiere decir que aquí vamos a encontrar las clases que tienen @controller.
Bueno, este ejemplo, como es simple, solamente tiene una, ¿no? Entonces, tiene que ser esa sí o sí, porque si no se caería el programa, ¿no? No habría quien atienda el request. Pero miren, también nos está diciendo que no atiende cualquier URL. Tiene que venir un URL, o sea, cuando venga el request, acá, este request tiene que ser un URL que empiece con accounts algo, ¿no? Account, pero tiene que haber un accounts en el URL. Entonces, si es así, recién la controladora estaría en la posibilidad de entrar y de acuerdo también a lo que venga, ¿no? En el URL. Puede ser, por ejemplo, que venga accounts slash accountdetails.htm. Entonces, accounts slash accountdetails.htm, primero que ya cumplió esto. Ah, ya, ok. Y lo que viene es accountdetails.htm, entonces entra aquí. O si lo que viene es accounts slash account summary HTML, entonces entra acá. ¿Ven? Entonces, esta es una forma simple de mapear una clase controladora a unos URLs, ¿no? Entonces, quiere decir que esta controladora en sí no está implementando un mantenimiento, nada, ¿no? Porque son URLs muy independientes realmente. Entonces, cuando tú corres la aplicación, primero que al ejecutar en el servidor, si no tuvieras configurado un Tomcat o algo, vas a tener que hacerlo. Pero como yo ya tengo ya configurado el Tomcat, entonces lo único que voy a escoger ahí es el que ya está. Yo escogí el mismo del IDE para que no haya que instalar nada. Que baja en el instalador de Spring, ¿se acuerdan? El instalador de Spring no viene con su Tomcat también. Entonces lo escojo ahí y después le digo qué proyecto quiero que corra. Esos van a la derecha, a la izquierda son los que ya tengo libres o disponibles y ahí empieza, ¿no? En la consola empiezas a ver cómo levanta el Tomcat. Tiene que estar bien configurado porque si no te va a salir un error por ahí, ¿no? Entonces ahí el Tomcat. O usted puede usar Apache Tomcat 7, no hay problema. Y va levantando. ¿Qué es lo que pasa? Que han mezclado clases Java en la parte y archivos SQL y todo donde no debería ir. Ya, ya, ok. Entonces este no lo vamos a ver. Vamos a ver el que llegamos a terminar ese día, que era este de aquí tendría que estar. Este de aquí fue el que finalmente lo arreglamos, el 9S1. Vamos a abrirlo mejor para que no trabajemos con él. ¿Por qué? Porque lo que siempre venía repitiendo en los talleres pasados, ¿no? Todo lo que es Java va en Java. Todo lo que es este archivo que no es Java va aquí. Entonces, por eso que yo hice después en ese día de la clase una corrección, ¿no? Miren, miren cómo estoy mostrando. Solamente lo que debería ser Java va en Java. Y lo que no es Java, para nada, ¿ves? Entonces, este sí lo arreglamos. Entonces, ahora sí, este lo vamos a correr mejor para que no tengamos problemas. Y el solution se va porque está con problemas. Bueno, de todas maneras, voy a mandar un correo también diciéndoles que en la última clase, para la última clase, voy a dejar un pequeño proyectillo, ¿no? O sea, como una especie de comprobar si la persona está en la posibilidad, pues, ¿no? De pasar al módulo 2. Y de esa manera generamos uno es constancia del curso y para todos en general, y otra es un certificado que venga con un documento donde diga pues que aprobado, ¿no? El curso. Que eso también nos conviene a nosotros porque cuando recomendemos o nos pidan o nosotros pasemos una oferta laboral, pues que vienen a veces por la empresa, entonces sabemos que a esas personas las podemos recomendar, ¿no? Entonces saben que a veces uno puede llevar el curso, pero de repente no ve ni uno, no participa en una clase, ¿no? Ustedes mismos ven, somos en la lista más de 13 15 personas, pero somos muy pocos los que terminamos, ¿no? Entonces es un tema para validar.
¿Ya? No se preocupe que al final el examen tampoco no va a ser una cosa complicada, ¿no? O sea, simplemente completar partes y con eso garantía de que sí ha entendido el curso, ¿no? Sí, pues, porque si no, tú sabes que a veces aparece alguien que yo necesito mi certificado en Spring, pero no ha, le damos su constancia, sí, pero si ha pasado el examen, le damos su certificado ya con todo un documento ahí formal para que nos sirva también para las recomendaciones, ¿no? Entonces, miren, acá en este URL, no sé si llegan a apreciar en la parte de abajo del IDE, o sea, por aquí, miren, por acá, no sé si llegan a apreciar. ¿Qué dice? Voy al proyecto tal, accounts, account summary, ¿no? Entonces, account, miren, dice account. Entonces, quiere decir que, y acá ustedes se pueden dar cuenta, que nuevamente vuelvo a la configuración del dispatch servlet y él dice que atiende todos los accounts, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este dispatch servlet lo va a atender, sí lo va a atender a él. Si él no hubiera tenido el accounts, el dispatch servlet no hace nada. Ahora, dice un account summary HTM. Eso no lo vayan a confundir que va a buscar un HTM o un JCP, no. Si ustedes se acuerdan del proceso que dice aquí, él va a buscar qué controladora tiene ese account summary HTM. Y es por eso que encontramos que acá alguien ha mapeado sobre el método el account summary HTM. Entonces quiere decir, José, que si yo clic aquí, entraría a ese método que está acá. Pues efectivamente sí, miren, ustedes mismos van a ver. Ahí está. Y trae la lista de los padres. ¿Por qué? Porque el código justamente es eso, miren, se trae todos los padres, crea un objeto de una clase de Spring llamada Model and View, o sea, quiere decir que ahí voy a mandar los datos de la vista y el modelo, ¿se acuerdan del gráfico? Que voy a mandar a la vista donde debe mostrarse y el modelo que debe mostrarse. Pero ese modelo, obviamente, ahí le dices, ¿no? Yo quiero que la vista se llame Account Summary. Y es más, ese día les mostré a ellos que lo podemos hacer de esta forma, ¿no? Primero lo creamos y, o sea, de una forma menos avanzada sería así, donde yo mismo le digo dónde está el JSP y después dónde está el objeto que le voy a mandar, que es la lista de padres con el nombre accounts, ¿no? Entonces déjenme detener un rato el Tomcat para que vean eso de ahí. Entonces, como que estás mandando un objeto modelo y la vista, ¿no? Y eso se va a retornar. Entonces, cuando va a retornar, retorna un model and view, ¿no? Entonces, como dice el gráfico, retorna un model y vista. El front controller, entonces, como ya le estás dando la vista y el modelo, ya no necesita de apoyarse de repente de un resolvedor de vista. Aunque de todas maneras hay un template de vista que sería el JCP, con el cual él mostraría la respuesta finalmente, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos de nuevo. Ah, when is view, eso quiere decir que las vistas están acá, ¿no? Acá está, ¿no? Entonces, estará recibiendo el account que está aquí. Acá está, pues, ¿no? Ahí lo recibe. Si yo me equivoco en el nombre, o sea, acá por ejemplo le pongo data y aquí no le pongo data, entonces no lo recibe. Y entonces no va a salir nada, pues, ¿no? A ver, una pregunta. Ah, antes del front controller. Mm, buena pregunta. Hay unos filter intersector, sí, que tú le puedes crear a Spring para poder, antes y después, claro, para que puedas atrapar el request y hacer algo, ¿no? Con él. Claro, sí, sí, sí se puede. Hay unos filtros incluso del mismo Spring. Entonces, pero sí se entiende, ¿no? O sea, resuelve y manda a la vista el objeto. Pero como ya, estamos dando la vista, no hay necesidad de un resolvedor de vista. O sea, ¿por qué? ¿A qué me refiero con resolvedor de vista? Porque yo mismo le estoy diciendo a dónde debe ir. Esto sería lo más primitivo, ¿no? Mandarle incluso hasta el JCP. Porque hay otra forma ahora que vamos a ver que se hace de otra manera, ¿no? Miren, vamos a esperar a que suba.
Ya levantó, ¿no? Entity ID del href. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está eso? Ah, lo que pasa que cuando tú mandas una lista de objetos aquí, esa lista debe ser de algún tipo. Entonces tú aquí ya de frente, con el nombre de la variable, account, ¿no? Que, como decir, ¿no? Para cada uno de los objetos que están ahí, lo voy a recibir en la variable account. Entonces acá un punto, llamas a su getter, porque acuérdate que entity ID realmente acá es punto .get entity ID y acá punto .get name, ¿no? Y con eso, pero quiere decir porque él está confiado en que lo que ha guardado acá es una lista de cuentas account, ¿no? Por eso que uno hace esto. Esto es expression language, ¿no? Llama al getter de esta forma. Y el entity ID le pertenece a la clase account, porque cuando tú has guardado en la controladora, tú has guardado objetos de tipo account. Y ese objeto de tipo account tiene que tener el atributo entity ID. Como area de entity, tiene el atributo entity ID, ¿te das cuenta? Entonces por eso que lo puede resolver. Ahora, como vieron, ya volvió a cargar y si voy al summary, me vuelve a mostrar la lista. Ah, pero miren, me sale error, ¿por qué? ¿Por qué me sale error? Porque de alguna forma ya aquí yo ya había avanzado con el resolvedor de vista. O sea, el resolvedor de vista ya le ha puesto a lo que yo había mandado de acá, o sea, todo esto se lo ha concatenado. ¿A quién? Se lo ha concatenado antes esto y después esto. Por eso que miren la página que sale, ¿eh? When y view otra vez. O sea, quiere decir que si ahorita yo quisiera que, no, yo te voy a dar la vista, entonces, de frente, entonces ya no necesito este, pe. Este ya no necesitaría. Porque si no, él va a tratar de meterle antes ese prefijo y ese sufijo, creando una dirección que no existe, pues, ¿no? A esto me refiero. Creando una, ¿bien? ¿Cómo le concatena el antes y el después? Pero ya no necesito porque yo ya le estoy dando toda la ruta, ¿no es cierto? Entonces, miren, lo voy a volver a correr. Está levantando otra vez, ¿ya? Entonces su ratito está levantando ahí. Ya ven, y si voy al summary, entonces ya no se cae, pe, porque quité el resolvedor de vista. ¿Cuándo entonces es necesario el resolvedor de vista? Lo vuelvo a habilitar. Cuando tú ya entonces ya no quieres darle el nombre, toda la ruta, sino simplemente decirle, ¿sabes qué? La vista se llama account summary nada más. Tú ponle, el resolvedor de vista le va a poner el antes y la extensión JCP. ¿Eh? Por eso acá también el details, cuando alguien llama al details, también está pasando lo mismo, ¿no? Solamente le doy el nombre de la vista y ahí le mando el objeto account. Ya, y ahí le mando el objeto account. Entonces, con esa consideración fue que pasa, ya que ahora sí funciona, miren. ¿No contes? Listo. Entonces, cuando vas al summary, con resolver revista trabaja ahora, y cuando vas a un details, porque miren ahí ya, acá un details en el URL de acá abajo, miren cómo, mira, cuando yo quiero ver un padre, me sale ahí el account details y le manda el parámetro entity ID 3. Entonces, ¿cómo lo recibe aquí?
Por eso añade el request, así como en servlet. ¿Por qué? Porque como le está mandando un parámetro que es entity ID, usted mismo ven acá, entity ID está que le pasa. Entonces él lo recupera ahí de tipo long para que le sirva para el getter, para el get que hace el select finalmente que devuelve la cuenta, ¿no? Y entonces en la vista account details lo que va a recibir es ese objeto account y va a mostrar sus datos, ¿no? Miren, ahí está, ¿eh? Y así empieza a trabajar, ¿no? Entonces eso es lo que vimos ese día, ¿no? Cómo hay un request mapping sobre los métodos y que le va diciendo, ¿no? ¿A qué hora le atender? Igual le hacemos autoware y todo, todo como hemos visto. Incluso se puede hacer test de la parte web. Como vieron acá, si nosotros tuviéramos un account summary, retornamos un model view y obtengo una lista de cuentas. Y en este caso, ¿cómo probábamos el que le pasamos a un entity ID? Ahí es donde se usa un mock que le pertenece a Spring. O sea, es un objeto falso que simula el request, el HTTP request, para simular que le pasas el entity ID y llamas a esto. Y no es necesario que esté corriendo, ¿eh? Miren, lo detengo incluso. Porque el test va a probar con los objetos nada más que se van a generar ahí en la prueba. Y en el caso para simular el request, como va a haber un mock, él va a simular el HTTP request. Ah, ya. Para guardar este objeto sesión, hay un atributo que se llama session. Session, donde tú ya le dices, pues, ¿no? Que lo que esté en el model and view se guarda en sesión, ¿no? O también puedes usar el request.getSession, también la misma idea. Pero miren, lo corres y no está el token levantado, ¿ah? Pero al menos te valía de que tu controladora funcionaría bien, ¿no? Bajo los escenarios que tú esperas. Ya, ese es Ahora, lo que después les mostré a ellos es que aún la controladora se puede simplificar más. O sea, este código es muy verboso todavía, ¿ya? Es muy verboso. Entonces, ¿cómo hicimos para que cambie? Así, miren. En el siguiente proyecto que es el mismo, sino que ya el request avanzado, yo les decía esto, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el model and view, lo único que necesito ahorita es que le digas a qué vista ir y qué cosa le vas a mandar. Entonces, cuando en este caso ves que solamente vuelve una cosa, incluso podrías decirle, ¿sabes qué? Va a devolver la lista ya de frente. Entonces, miren, voy a dejar el 9 mejor para que quede como el antes y el después. Entonces, en el 10 tú te das cuenta de que la controladora, ahora los métodos eran así, más cortitos. Pero ¿cómo es que se llegaba de algo? Vamos a abrir la otra controladora. ¿Cómo es que se llegaba de esto a esto? Vamos a este. Miren esta línea. Antes era así. ¿Y cómo es que llegaba a ser algo tan simple como esto? Porque acá hay uso de mucha convención. Por ejemplo, miren, como él sabe que va a salir una sola cosa, que es una lista de cuentas, entonces lo pone como tipo de dato del retorno del método. ¿Ya? Y que el select es el que va a devolverte eso. Ok. Pero miren, entonces tú le decías, pero y el model and view antes le pasaba el nombre de la página. Ah, ya, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no pasas el nombre de la página, él adopta del request mapping, por defecto agarra la parte que no tiene extensión y fuera el slash, account summary, entonces ahí deduce cuál es la vista. Y cuando le mandabas con model and view y le ponías un nombre accounts, ¿cómo haces ahora eso? Poniéndote al costado del tipo de retorno y diciéndole, el atributo de modelo se va a llamar account. Entonces todo esto se reducía, ¿no? Miren, lo voy a comentar para que no se pierda. Se reducía así. ¿Vieron? Mucho más reducido el método. ¿Y cómo era el detail? El detail también era bien verboso, miren. Miren la versión anterior. El detail era así, ¿no? Por acá. Acá lo pongo. Miren el detail cómo era. Tenías que un request, tenías que obtener el entity ID
y después aparece tu celda. Entonces él dice, pero al final, ¿qué devuelve? Es un account, entonces es tu tipo de retorno. ¿Cómo no, qué nombre le pusiste? Account. Allá, entonces modelo atributo account. Entonces el return sería con el ID, pero el ID venía con el del entity ID. Entonces ahí aparece una anotación que a mí me parece súper genial porque le pones al costado del argumento, le pones del request va a venir un parámetro que se llama entity ID. Así nada más de simple. Entonces ya no tienes que hacer todo esto. Request entity ID, qué pasó el long ID, ya no. Entonces esto también queda en desuso, ¿no? Ese sería el request avanzado. Y sigue funcionando, ¿ah? Miren, si ustedes lo van a correr, lo único que hemos hecho es una mejora en el mapeo y todo eso. Dejé un ratito. Y hay diferencia. Miren, sigue funcionando, ¿eh? Sigue funcionando. Entonces, perdón. Claro, cuando a ti te conviene eh, la opción de un model and view, es que aquí solamente hablemos uno, ¿no? Pero si tú devolvieras varios, entonces sí te conviene retornar un model and view. Entonces este model and view todavía no es que se desaparezca, ¿no? Porque tú podrías hacer en una opción mandarle varios, add object y mandar varios, ¿no? Entonces ahí sí te conviene. Este si no, que aprovecha que si al final vas a hablar una sola cosa, pues entonces aprovecha el model attribute, ¿no? O podrías devolver un map, ¿no? También. Entonces ya depende de ti, porque al final el model también es un objeto que quería en el argumento, ¿no? O sea, por ejemplo aquí, se puede crear un model, es una interfase de Spring, y aprovecho y le mando varias cosas, ¿no? A pesar que solamente devuelve una lista, pero a veces yo quiero mandar varios atributos, ¿no? Entonces le puedo aprovechar para mandarle varias cosas, ¿no? A ver, objeto uno y el objeto que quiera pasarle, ¿no? Objeto uno y así. Puedo mandar varias cosas usando la interfase model, ¿no? Y eso es genial porque entonces te quedas con eso, ¿no? Y le mandas varios objetos ahí. Pero tendrías que usar este artificio, ¿no? O en su defecto el model and view, pero le mandas varios, ¿no? Pero si tú quieres seguir todavía con este tema de métodos bien parecidos a los métodos Java así simples, usa el model entonces, ¿no? Bueno, ustedes también se benefician por este cambio, porque miren cómo serían ustedes ahora. Ustedes más sencillos, ¿eh? Miren eso ustedes. Como ya no tienes nada que request ni nada, simplemente algo así, simple en la cual recibes el dato y, no y puede correr incluso con tonka sin tonka, ¿no? Tus controladoras también las puedes testear, ¿no? Ahora, en el tema de formularios, ahí fue cuando vimos que ya entraban algunas cositas adicionales, ¿no? Por ejemplo, miren, entraban cosas como esta. En el tema de formularios sería algo así, miren. ¿Por qué entra en el tema de formularios? Porque de repente en esta demo, miren, que es la 11, le mostré que a veces hay que manejar el get, el post, ¿no? Y ahí también Spring hace su aporte, ¿no? Para no hacer tanta configuración.
Un ratito que cargue, ¿eh? Wow, esto no acaba. Ya está. Entonces, el mismo ejemplo, pero ahora yo quiero entrar a un padre y quiero editar los datos de la cuenta. Entonces me carga un formulario. Entonces el URL ya es otro, ID account. Entonces ya vemos que ya no está en la controladora, porque el ID account ahora es una nueva controladora que en la misma clase se le ha puesto el request. Generalmente ese es el común cuando es formulario. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un formulario, tú trabajas con todo el formulario. Entonces, le puedes poner al nivel de la clase, ¿no? El mapping. Y los métodos ya serían para, por ejemplo, cuando haces get, cuando haces post, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, está mostrando, ¿no? Que cuando haces get, o sea, la primera vez, lo que dice es, agarro el entity ID que me está llegando, que sería este, por ejemplo, y hago una consulta para mostrar en el formulario los datos de esa cuenta. Por eso cuando yo llego acá, aparece esto de acá. Si agarro otro padre, por ejemplo, si agarrara a otro padre, como Chat, por ejemplo, no, Chat no tiene hijos. Ya, Coral, a ver, Coral tiene varios. Y digo edit, entonces entro acá, ¿no? Pero ese es porque está trabajando con el get. Pero cuando yo hago acá submit, update, submit, entonces ahí lo que está haciendo es un post. Por eso que va a entrar a este otro método para hacer el post. Entonces les voy a mostrar cómo, cómo funciona esto de aquí. Si ustedes levantan una... aquí se aprecia muy bien, miren, código fuente, y van a ver que quiere hacer un submit, ¿no? Post a esa dirección. Pero vamos por partes, vamos por esta de aquí, miren. En este día con HTML finalmente ha sido eh, la vista edit account, porque si tú no le dices cuál es la vista, ya saben que por defecto agarra el URL sin la extensión, entonces esta vista debería existir. ¿Será que existe? Acá está, ¿ves? Edit account. Cuando abres esa vista, ahí ves el formulario. Pero ahí también ves el uso de unos tags, los tags del mismo Spring, ¿no? Donde acá dice form info, for error. Este form son tags de la misma gente de Spring, ¿ya? Son los tags de la misma gente de Spring para sus formularios. Entonces, el truco que ellos hacen o te recomiendan es que al formulario le asocies un objeto en general. De repente no calza con tu modelo, entonces te creas un objeto que tenga partes de otras clases de tu modelo, pero al final que sea pues como un bin en general para recibir todos los datos que se guardan en las cajitas, cambio radio button, combos y lo que sea. En este caso, como el ejemplo es simple, el objeto account va a representar todo el formulario, por lo tanto, si yo quiero ingresar algo en el número o en el nombre, realmente estoy haciendo llamar al setter, el path es el setter del atributo del objeto account. Por eso que incluso acá le pongo al costado del formulario que el modo del atributo es account, es el nombre que le pusiste aquí. Y tú sabes que es un objeto account lo que viene. Entonces aquí le pones en el path segnumber, segname, segname. Ya sabes que acá no va con set y la primera letra minúscula. Entonces cuando hagas submit realmente has llenado un objeto account a todo el formulario. Si el formulario es muy complejo, yo te recomendaría que crees un bin, ¿no? Un bin que le dé la fórmula del formulario, para que todo lo que llenes ahí vaya de acuerdo a los atributos o los setters que tenga el formulario. De manera que cuando haces submit, como no hay acción, va a ir a la misma clase, pero haciendo post. Por lo tanto, entra acá. Entonces, cuando haces submit, como vienen al costado o el primer argumento dice, model atributo account. Entonces, si el formulario ha sido lleno, todos los datos que hay llenado en el formulario van a venir aquí a este objeto, porque es el mismo tipo, pero si el formulario es de tipo account, viene todo al objeto account. Entonces, así te olvidas, pues, como en Strax, que había extra config, donde le decías que el action for, ¿no? Que tenías que mapear esos datos al action for. No, 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 acá el mismo objeto que ya tienes ya viene por acá y se recibe y se asigna ahí. Obviamente tú no te debes confundir, ¿no? Pues si el formulario se llama account, acá también usa account para que llene acá. ¿Y qué son los otros datos? Los otros objetos. Acá está lo que te preguntaba Noel, ¿no? Yo quiero que sea en sesión el objeto account. El objeto account quiero que esté en sesión, ¿no? Por defecto puedo usar esta clase de Spring, Session Status. Perdón, Session Attributes. Pero Session Status me va a decir
¿no? Si está completo lo que estoy trabajando o no. Y aparte también el binding result para que me va a servir para que a la hora que, ¿qué es lo que pasa? A la hora que los datos que yo pongo aquí pasen al objeto account, que el binding, o sea, la relación del dato que pongo con el atributo, se haya hecho bien. ¿Qué pasa si en un atributo es de tipo numérico yo le estoy pasando hola a todos? Se va a caer. Entonces el result me va a dar errores. Entonces acá lo que estoy diciéndoles es esto. Olvídense primero de este validador, imagínense que no existe. ¿Ya? Entonces me dice, si el resultado tiene errores, vuelvo otra vez a la vista para que corrijas los errores, porque te va a salir al costado los errores. El foreign error son los errores. Pero si todo está bien, hago el update del objeto y me voy, hago un redirect, o sea, me estoy viendo otra vez a la página de detail a mostrar los cambios. ¿No? Entonces, es por eso que ustedes van a observar algo así, ¿no? Que cuando yo cambio los datos, se van a modificar. Ahora, ustedes dirán, pero antes que lo corra, ¿y cómo hago para que los campos de repente sean obligatorios? Ahí sí, existe un método que puedes crear y anotarlo con Unique Binder, donde justamente aprovechas el objeto que se encarga del bindeo, o sea, de la relación del atributo que viene del formulario con el atributo de la clase, y ahí tú puedes decirle que los campos requeridos son tales. Entonces acá le estoy diciendo que los dos son requeridos. Entonces cuando yo corra, si no cumple eso, me va a avisar el error, miren. ¿No? Por ejemplo, acá a Coral y quiero editar los datos de la cuenta, de repente le quiero decir que es este Coral Villarreal Díaz, por ejemplo, ¿no? Agday lo va a modificar. Pero ¿qué pasa si yo blanqueo el atributo name y ya era parte de los requeridos? Ahí me quedo, ¿ven? ¿Por qué? Porque el init binder le está diciendo que ese campo es requerido. Ahora, ¿qué pasa? Pero a veces tú quieres poner otras validaciones más simpáticas, pues no, aparte de que sean requeridos, ¿no? De repente que vaya a la base de datos y valide que el número de cuenta no se repita. Entonces ahí hay que usar algo ya diferente, ¿no? Una clase que implemente validator, ¿eh? Y donde tú tienes ahí para decirle qué clase quieres validar en el método supports y el método validar para que valides, ¿no? Entonces ahí recién tú dices, ¿no? Para el objeto count del formulario, yo quiero validar que no sea vacío el número y a la vez ir a la base de datos a buscar ese número. Y si hiciste alguna cuenta con ese número, quiere decir que lo estoy tratando de repetir. O sea, estoy tratando de usar un número de cuenta que ya existe en otro objeto. Y ahí quiero que muestres el error tal. Este error que viene de un properties. Por eso que en el account web app, perdón, en el servlet, va a aparecer un nuevo bin, donde le dice, ¿no? Así como el resolver de vista, dice, si quieres mostrar algún mensaje de properties de error o de validación, sácalo de este directorio, ¿no? Validation properties. Y es por eso que aquí tú confiado nada más llamas al key, porque ya está la integración con Spring en ese lado, ¿ven? Ahí está el key. ¿Dónde estaba? Nuevamente aquí, ¿no? En ese archivo va a estar todo lo que yo llame como properties, entonces por eso lo llamo acá. Pero entonces quiere decir que en mi controladora yo tendría que llamar al validator, instanciar mi validator, para después a la hora de hacer acá llamo al método validar, ¿no? Y guardo en resultado si es que hubiese fallas, para que me vuelva a quedar en el edit, ¿no? Entonces a eso me refiero. A ver. Exacto. Eso es lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, cuando vemos que no, el formulario no calza con un objeto de nuestro modelo, por ejemplo, clase, categoría, acá, factura, empleado, ¿no? De repente estás haciendo un sistema de facturación, ¿no? Venta, crédito, todo. Pero justo ese formulario ya tiene toda una estructura súper complicada, que no tiene la estructura de una clase en particular.
Entonces yo te recomendaría crear una clase, ponle bin formulario, no sé qué, y punto Java, y a ese le das los getters y setters que va a necesitar después para que aproveches esta forma de trabajo que ves aquí a la hora de trabajar con formularios, ¿no? Y ya pues tú ya internamente sacas los datos respectivos y ya guardas en las tablas que tú realmente necesitas, ¿no? Pero ves, en la validator entonces te permite hacer validaciones más especiales, ¿no? Que no sean solamente que sea requerido o que sea de que si el campo es fecha o el campo es número, ¿no? Que son las típicas validaciones que se hace en un método con Unique Binder. Ya cuando necesitas una validación ya de negocio, sí, te recomiendo un validator y antes de hacer alguna operación lo llamas, como ves aquí, que valide y el resultado va a estar acá. Si el resultado es errores, pues ya no puedes continuar, ¿no? Entonces, como ven, ya está entrando el detalle, el editar. Ah, pero espérense, para que ustedes vean que el efecto de... Imagínense esta chica Cornelia y yo quiero usar su dato de la cuenta para editar el objeto de otro padre. Pero estoy usando la cuenta de otro, entonces en la validación me debería decir que esa cuenta ya existe. ¿Eh? Ya existe. Porque no cumple en mi validator acá me ayuda, pues no deja que entre otra cuenta. Ya, entonces, como ven, te permite trabajar con formularios e incluso puedes crearte por ahí, déjeme un ratito. Ah, no, los test son los mismos, pues, ¿no? Los test son los mismos, pero ahora hay el test, para el edit, ¿no? Ahí está el de test para el edit también, ¿no? Entonces, donde puedes trabajar el edit. Bueno, entonces, yo les invito pues para que se unan con nosotros el próximo jueves. La verdad que, como vieron, no estoy muy, muy operativo por el tema de la gripe, pero quería hacerles el resumen al menos de los tres ejemplos que vimos y para que cuando lleguemos el jueves ya veamos algo más elaborado, que sería la última clase donde vemos Spring MVC y Spring Security, ¿no? La demo ya terminaría con Spring Security y Spring MVC un ejemplo que les serviría de repente para sus proyectos, ¿no? Pero también aquí quería aprovechar para hablarles de los profiles de Maven, que fue lo que preguntó Noel. Cuando tú tienes en un proyecto web y quieres definir profiles, basta con hacer esto, miren, ¿no? Basta con ratito, crear la sección, bueno, ratito, dependencias, ¿dónde están los profiles? Ahí está. Crear la sección profiles y, por ejemplo, decirle, no tengo el profile de producción, el profile de Derby, profile. ¿Qué pasa? Estas propiedades yo las voy a necesitar de repente en alguna declaración de BIM o alguna configuración, pero al encerrarlo en un profile, entonces cuando yo quiera correr el proyecto bajo el profile Oracle, o de repente quiero que el proyecto corra con los datos de SQL Server, o quiero que corra con otros datos, yo simplemente a la hora de correr el proyecto hago algo así. Yo, yo por ejemplo, le digo que quiero correr. Un ratito, quiero ver dónde está este archivo. Ya, ahí está. Pero no lo veo. ¿Por qué no lo veo? A ver, qué raro. Aquí, según esto, es la carpeta que está acá. Pero mejor lo busco ya, en propiedades. Ah, Don Loas es. Entonces no era, no era la carpeta.
Ya, entonces donde está el PON, a la hora de correrlo, por ejemplo, yo le digo, quiero que corra, pero con SQL Server. O sea, pongo el guión P de profile y le pongo el ID del profile. Entonces, estos datos son los que, con los que va a correr. ¿Por qué? Porque generalmente, por ejemplo, en este ejemplo, va a correr por defecto en MySQL. Pero, ¿qué pasa? Si yo le digo que corra para SQL Server, entonces, si estos datos, GRU, artefacto, versión, driver, URL, username y password era para MySQL, va a ser reemplazado por los datos iguales, pero para el SQL Server, ¿no? Entonces, de esta forma hago que corra en dos manejadores sin necesidad de ser nada, ¿no? Simplemente con el atributo "-p" de profile, ¿no? Entonces, hay otra cosa también interesante en este proyecto que ahorita les voy a pasar, es que tú puedes correr el proyecto sin necesidad de correrlo en un Tomcat, ¿no? Si tú en la sección plugins, ¿no? Ahorita les voy a mostrar. Por ejemplo, aquí busca la palabra Yeti. Yeti es como un Tomcat, pero más, más sencillo. Entonces, a ver, quiero ver, ¿le he quitado el Yeti o no? Estos son los profiles, pero estos son para la base de datos. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde están los plugins? Acá está, pues, el plugin de Yeti. Este es el que permite de que corra con como si tuviera ya un Tomcat. Por eso que yo simplemente le dices así. MBN Yeti 2.run. Pero ahí, como no le estoy diciendo el profile, SQL Server, no corre en SQL Server, correría con MySQL, miren. Bueno, voy a aprovechar también de parar si es que estuviera corriendo el 8080, por si acaso, no choque. Porque él va a querer levantar en el... Miren, entonces, como tiene el plugin de Yeti, que es este de acá, este es el plugin de Yeti, entonces lo que va a hacer es instalarte el Yeti en tu máquina la primera vez y después va a levantar en el 8080 el proyecto, sin necesidad de tenerlo correr en un Tomcat y todo, ¿no? Incluso también así como Yeti, también hay un plugin para un plugin, hay ese es el truco realmente de Maven, ¿no? Que tiene plugins para que hagas tareas como esta que les mostré, que era para que corra en versión JK 1.6. Tiene plugin para generar los archivos de Verney Mapping, si estás trabajando con HBM, XML. ¿No? Tiene plugin para DBUnit, para que corra algunos archivos de script y genere una base de datos de prueba. ¿No? Entonces, eso es realmente lo que es el fuerte de Maven, ¿no? Por ejemplo, acá el plugin de Yeti es el que estamos viendo ahorita, ¿no? Miren cómo está compilando, está todo, y ya levantó en el 8080, ¿ves? Yo no lo he corrido ya en el servidor y ya lo llamo nada más así, ¿no? Y llamo al My Project, ¿no? Como está acá. Llamo al... Ahí está, ¿eh? Y ya levantó. ¿Eh? Ese es el proyecto, admin, y ingreso, ¿no? Ahí está. Entonces, pero corriendo solamente con el plugin de Yeti. Claro. Entonces, un ratito, déjenme cancelar aquí. ¿Y qué más? Bueno, son cosas muy simpáticas las que hay aquí. Me gusta porque se ha puesto los plugins que realmente se usa para Hibernate, para DBUnit. O sea, cuando corre la primera vez el proyecto, por ejemplo, DBUnit, ¿qué hace? DBUnit carga los archivos que están aquí en default data XML, y es por eso que cuando levanta ya tienes usuario, ya tienes roles, o sea, te hace que no esté vacía la base de datos, ¿no? Entonces por eso te crea las tablas y todo. Entonces, gracias a estos plugins es que tú puedes crear las tablas, cargarle data gracias al DBUnit, ¿no? Puedes correr tus archivos y decirle pues que quieres que tenga el objetivo sea que compatibilidad ASCII, ¿no? Y así, y ahí están los profiles, ¿ya? Entonces yo les voy a pasar, acá en el campus, voy a dejar el proyecto. Esto sí no vimos en la clase pasada, así que eso sí sería para ustedes. Un backup de SQL Server también si necesitan SQL Server, porque si no lo corren con SQL Server, acuérdense de tener MySQL nomás en su máquina
O sea, puse los dos para que justamente puedan probar de que pueden correrlo con MySQL y si tuvieran SQL Server, también corren con SQL Server, ¿no? Sin hacer ni un cambio, ¿ah? Simplemente es -p de profile SQL Server y lo corre SQL Server. El proyecto también está con Spring MVC y está con jQuery y Bootstrap, ¿no? Por eso que vieron que salió medio así, ¿no? Todo esto es Bootstrap también. Ya, entonces ahí lo voy a subir para que ustedes lo tengan. Ya y con eso sí nos despedimos porque, como les digo, no estoy con la garganta hasta que me hacen ñicos ahorita. Pero revisen ese proyectito que les estoy pasando porque ahí van a ver lo de los profiles, van a ver la configuración que hace para... Hay arloa de archivo, hay grillas, exportar grillas a PDF, Excel, hay la parte de seguridad también está ahí, entonces esa parte la explico después, y entonces ahí la van a entender, pero hay varias cositas ahí para ver en este proyectito. Ya, entonces aquí lo voy a subir, ¿ya? Añadir este archivo y lo voy a subir acá. Ya creo que ya lo tengo, ¿no? Macroid, zip. El back, por ejemplo, por acaso lo voy a ver si me lo deja añadir ahí. Ah, no me deja. Ah, voy a comprimir los dos entonces. Oh, no. Quiero cambiar el nombre, ¿no? Acá está. Es cortito. Sí, sí, de todas maneras. Va a haber módulo 2 de Spring. Pero yo lo creo que va a empezar ya, pues, si ustedes quieren en quincena o fin de mes, ¿no? De todas maneras, en la última clase ahí les hago la invitación, pues, ¿no? Y ahí vemos a ver cuántos se van a unir, porque como hay pocos, entonces de todas maneras les voy a mandar mail para ver si se van a animar, ¿no? Un ratito de esperar, ya está entrando ya. Django. Django es un framework MVC, pero para desarrollar con Python. O sea, así como el Spring MVC, pero usando Spring, Java, ellos usarían su Django, que también tiene su ORM, así como Hibernate, y básicamente es para desarrollar utilizando el lenguaje Python, ¿no? Trabajando de repente con un Apache o con un NetBeans instalado, levanta y el módulo para Python y levanta. Entonces, así como la gente de PHP que desarrolla con su framework Kohana, KPHP, Django viene a ser un framework, pero para la gente de Python, ¿no? Entonces, ahora estamos en unas épocas de startups, de negocios, de emprendimientos, y ustedes mismos han visto pues que la gente como que está buscando tener frameworks o herramientas que les permitan desarrollar más rápido. Entonces, por ahí hay una comunidad que dice que con PHP, como siempre, PHP para Internet es lo máximo, otra comunidad que Rails, otra comunidad que Django, y por ahí desarrolladores de Java están más metidos en el ambiente empresarial, pero también hay desarrollos, emprendimientos con Java, ¿no? Pero ya depende del presupuesto, ¿no? Porque ustedes saben que un servidor de Java es un poquito caro, ¿no? O a no ser que uses Play y Heroku. Play lo puedes deployar en Heroku, en OpenShift, ¿no? Que son como que servicios de la nube que empiezas gratis y después ya te empiezan a cobrar cuando quieres más recursos, ¿no? Pero Django y Python incluso está siendo bien promocionado, incluso por este grupo de Mejorándola, la gente de Google también, puede ser, ¿no? Python es un lenguaje de YouTube, del mismo Google.
Entonces la gente de Django, pues, como sabe Python, pues, es su framework por defecto, ¿no? Que usan, ¿no? Hay otros también seguro, pero Django es el más popular. Bueno, chicos, ya lo subí. Gracias por la paciencia y nos vemos el jueves. Ya les subí el proyecto ese, revísenlo bien, ¿ah? Cualquier pregunta que tengan de ese último proyecto que hemos visto, porque tiene cosas bien interesantes. Profile de Maven, tiene bastantes plugins. Busquen investigar cómo funciona cada plugin, cómo es que funciona la ingeniería, a la hora de correr el proyecto por primera vez y crea las tablas y carga con la data, que es el DB Unit, y eso es muy interesante. Eso les puede servir de repente para cargar ambientes de prueba. Cuando quiero probar de repente mi proyecto, pero en una especie de esquema con data, puedo usar DB ¿no? Y cada vez que corra me crea la misma data, ¿no? Y puedo hacer mis pruebas. Entonces nos vemos el jueves 16, cerramos bien. Le voy a pedir a... Sí, sí, Experience Security, pero aplicado en un proyecto de cero. Sí, Alex, desde cero con Experience Security. Entonces con eso ya ustedes se quedan con una plantilla y un ejemplo ya mucho más real donde ustedes después lo pueden usar para sus trabajos, ¿no? Y yo le voy a pedir a JC que les pida, por favor, sus apellidos, nombres y todo para el certificado, para las constancias. Y no se pierdan la última clase, pues, para poder ahí ver la última demo. Cuídense, un abrazo. Chao, chao.